Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría, buenas vibras y por supuesto, mucho entusiasmo por las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Hoy estoy súper emocionado, literalmente me hierve la sangre de la emoción, de hablarles sobre algo que sé que muchos de ustedes, muchísimos, han estado esperando con ansias, conteniendo la respiración, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí. La pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor verdadero, en Love is in the air, y que aunque ya no están juntos, ay, Dios mío, siguen generando una curiosidad, un magnetismo y una fascinación que parece no tener límites. Es increíble. Hoy vamos a sumergirnos en el tema de la última declaración de Kerem Bürsin, esa declaración que todos estábamos esperando escuchar, analizando cada matiz, cada palabra cuidadosamente elegida. ¿Qué dijo? ¿Qué reveló? ¿Nos dio alguna pista, por mínima que sea, sobre el estado de su relación actual? ¿Sigue existiendo alguna conexión, aunque sea a nivel de respeto, cariño y admiración mutua? Vamos a diseccionar cada detalle, cada palabra, cada gesto, cada inflexión de voz, para que no se les escape absolutamente nada. Prepárense para un análisis profundo, detallado y sobre todo, súper interesante. Les prometo que no se van a aburrir. Y antes de que empecemos con el plato fuerte, con el análisis en sí, no puedo dejar de recordarles, y esto es muy importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. No les cuesta nada. Y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde hablamos de todo lo que está pasando en el fascinante, a veces misterioso, mundo de las telenovelas turcas, de la farándula, del cine, de la moda, de las últimas tendencias y por supuesto de los chismes más jugosos. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, y sean parte de esta comunidad increíble. Ya somos un montón, una gran familia, y cada día somos más. Y me encanta que seamos tantos. Es un placer compartir con ustedes esta pasión por el mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al grano, a lo que nos interesa. Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y talentosos de Turquía, un hombre que es un imán, un ícono, un dios, ha roto el silencio. Ha hablado por fin, sobre su relación con Hande Erçel, la actriz que conquistó nuestros corazones con su dulzura, su talento, su belleza innata y sobre todo, con su increíble profesionalismo, y con quien protagonizó una de las historias de amor más icónicas, más románticas, más inolvidables y por qué no decirlo más exitosas, de la televisión turca. La expectación era máxima y con justa razón. Después de su ruptura, los fans, ustedes y yo, estábamos ávidos por saber cómo se sentía Kerem, qué pensaba de Hande y si aún existía algún tipo de relación, aunque fuera de amistad, entre ellos. Queríamos saberlo todo. Necesitábamos respuestas. La declaración, el momento que todos estábamos esperando, se produjo en una entrevista reciente, una entrevista que generó una enorme expectación. El actor, el mismísimo Kerem Bürsin, fue abordado por la prensa, por los implacables reporteros, quienes, obviamente, no podían dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre Hande. La pregunta era inevitable, estaba en el aire, era el elefante en la habitación. Y Kerem, conocido por su profesionalismo, su elegancia, su amabilidad y sobre todo, por su inteligencia y su gran corazón, no rehuyó la pregunta. No se escondió. No intentó esquivarla. Al contrario, respondió con una elegancia y una madurez que personalmente, me han impactado muchísimo, que me han dejado con la boca abierta y que me han hecho admirarlo aún más. Es un hombre admirable. Lo primero que quiero destacar, y creo que es fundamental, es la actitud de Kerem. En lugar de evadir el tema, de intentar cambiar la conversación, de mostrarse incómodo, a la defensiva o molesto, no, se mostró tranquilo, sereno, relajado y dispuesto a hablar. Demostró un gran respeto por Hande, por su historia juntos, por el tiempo que compartieron y sobre todo, por los sentimientos que los unieron. Esto ya es un gran punto a favor, un punto muy importante, porque demuestra que a pesar de la ruptura, a pesar de todo lo que pueda haber pasado, existe una relación de respeto y por lo que parece, de cariño. Y eso, amigos, eso es muy importante, es crucial, es señal de madurez y de inteligencia emocional. Y eso es algo que se valora mucho. En sus declaraciones, Kerem evitó entrar en detalles sobre los motivos concretos de la separación, sobre las razones que los llevaron a tomar caminos separados. No quiso revelar ningún secreto, ni exponer la intimidad de la relación.
No quiso echarle la culpa a nadie, ni hacer ningún tipo de acusación. En lugar de eso se centró en hablar sobre el respeto que siente por Ande, sobre la admiración que tiene por su talento, por su increíble trabajo actoral y sobre todo por su crecimiento profesional que ha sido espectacular. Dijo algo así como, y aquí cito de memoria, porque lamentablemente no tengo la transcripción exacta, pero la esencia es la misma: Ande es una persona maravillosa, una gran actriz, una mujer talentosa y muy trabajadora, y le deseo lo mejor en todo lo que emprenda, en todos sus proyectos, en todos sus sueños. Esas palabras, aunque sencillas, aunque aparentemente simples, fueron muy significativas, llenas de significado. Demuestran que Kerem no guarda rencor, ni malos sentimientos, ni resentimientos. Al contrario, parece que solo tiene palabras de elogio, de buenos deseos y de reconocimiento para su expareja. Y esto es algo que se agradece, que se valora mucho porque demuestra una gran madurez emocional, una inteligencia emocional que no todos poseen, y una capacidad para superar los obstáculos y las adversidades de la vida. También es importante destacar, y creo que es un punto clave, que Kerem habló sobre el impacto que tuvo Love is in the Air en sus vidas. Recordó con cariño, con nostalgia, con una sonrisa en el rostro, los momentos que vivieron juntos en el set, los ensayos, las grabaciones, las risas, las anécdotas y sobre todo cómo la serie los unió, los conectó, los convirtió en una de las parejas más queridas, más icónicas y más comentadas del mundo. Reconoció que la serie les abrió muchas puertas, les dio la oportunidad de crecer como actores, de llegar a un público mucho más amplio y de vivir una experiencia que sin duda marcó un antes y un después en sus carreras profesionales. Esto, a mi parecer, demuestra que Kerem valora y agradece la experiencia que vivió con Ande, con el equipo de la serie y con la serie en sí. No niega el pasado, no lo minimiza, no lo ignora, sino que lo reconoce como una parte importante, muy importante de su vida y de su carrera. Y eso es algo que habla muy bien de él. Otro aspecto interesante, y creo que es relevante analizarlo, de la declaración de Kerem fue su reacción ante los rumores y las especulaciones, los infaltables rumores, que han surgido sobre su vida personal y sobre la de Ande, por supuesto, después de la ruptura. Sabemos que después de que se separaron han surgido muchos rumores, muchísimos, sobre supuestas nuevas relaciones de ambos actores. Se ha especulado sobre posibles romances, sobre salidas con otras personas, sobre citas secretas, y todo tipo de especulaciones que alimentan la curiosidad del público y, por supuesto, la sed de los medios de comunicación. Kerem, en este sentido, fue muy claro, muy tajante, y aquí quiero resaltar su firmeza. No quiso entrar en detalles sobre su vida sentimental actual, no quiso revelar nada, pero sí dejó claro que respeta la privacidad de las personas con las que se le relaciona, y que no va a hablar sobre su vida privada. De alguna manera, defendió su derecho a mantener su vida privada alejada de los focos, de los paparazzis, de las cámaras, y eso me parece muy sensato, muy inteligente y muy respetuoso. Y se agradece muchísimo. También es importante analizar el lenguaje no verbal de Kerem durante la entrevista, porque el lenguaje corporal habla mucho, dice mucho. Por lo que he podido ver, por lo que he analizado en las imágenes, se mostró relajado, tranquilo, sereno y sobre todo, sonriente. No hubo signos de incomodidad, de tensión, de nerviosismo, ni de ningún tipo de malestar. Sus gestos, su postura corporal, su tono de voz, su mirada transmitían sinceridad, autenticidad y sobre todo tranquilidad. Esto refuerza la idea de que Kerem ha superado la ruptura, que ha sanado sus heridas, que ha aprendido de la experiencia y que ha logrado mantener una buena relación con Ande, al menos a nivel de respeto, admiración y, por qué no decirlo, cariño. Y eso es algo admirable. En resumen, ¿qué podemos concluir de las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de este análisis minucioso y exhaustivo? Primero, que es un hombre maduro, respetuoso, con una gran inteligencia emocional y una gran capacidad para afrontar los desafíos de la vida. Segundo, que mantiene una relación de respeto y admiración por Ande Erçel, independientemente de su situación sentimental actual. Tercero, que valora el trabajo que hicieron juntos en Love is in the Air y agradece todo lo bueno que les trajo la serie, tanto en el plano personal como en el profesional. Cuarto, que protege su vida privada y la de las personas que lo rodean, y que no está dispuesto a exponer su intimidad a los medios de comunicación. Es un hombre con valores. Ahora, quiero detenerme un momento muy importante, en lo que esto significa para los fans, para ustedes, para mí, para todos nosotros. Muchos de ustedes, como yo, seguramente estaban esperando una declaración explosiva, una confesión impactante, una revelación bomba, o tal vez, una indirecta sutil, por mínima que fuera, sobre una posible reconciliación.
Pero la realidad es que Kerem nos ha dado mucho más que eso. Nos ha dado una lección de madurez, de respeto, de inteligencia emocional, y de cómo afrontar una ruptura de manera positiva, constructiva y sobre todo con mucha dignidad. Nos ha demostrado que a veces es más importante mantener una buena relación con la persona que compartiste tu vida, que entrar en polémicas, en discusiones y en guerras mediáticas. Y esto es algo que todos deberíamos aprender, que deberíamos aplicar en nuestras vidas. En la vida todos pasamos por momentos difíciles, por rupturas, por decepciones, por pérdidas. Y la forma en que afrontamos esos momentos es lo que realmente nos define, es lo que demuestra nuestra fortaleza, nuestra resiliencia y nuestra capacidad para superar los obstáculos. Kerem, con sus palabras y con su actitud, nos ha dado un ejemplo a seguir, un ejemplo admirable. Nos ha demostrado que es posible superar una ruptura sin perder el respeto, la admiración, ni el cariño por la otra persona. Y eso es algo que se valora mucho. Para finalizar este análisis, y creo que es importante dejarlo claro, a pesar de que no hay una reconciliación a la vista, al menos por el momento, y eso es algo que debemos respetar, la relación entre Kerem y Hande es un ejemplo de cómo dos personas pueden mantener una relación de respeto, de cariño y de admiración, después de una ruptura, después de haber compartido una historia de amor, y después de haber vivido momentos inolvidables. Y eso es algo muy valioso, muy importante, especialmente en un mundo como el de la farándula, donde los escándalos, las polémicas, los dimes y diretes, los chismes y las peleas están a la orden del día, a la vuelta de la esquina. En definitiva, la declaración de Kerem Bürsin es un mensaje de madurez, de respeto, de inteligencia emocional y, por supuesto, de amor, amor propio y amor por la otra persona. Un mensaje que nos recuerda que a veces es más importante la forma en que terminamos una relación que la duración de la misma. Un mensaje que nos invita a ser más comprensivos, más respetuosos, más empáticos y sobre todo, más humanos. Y eso es algo que todos necesitamos. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo, para que no se les escape nada. Kerem Bürsin ha hablado sobre su relación con Hande Erçel, demostrando madurez, respeto, cariño y una gran inteligencia emocional. Ha expresado su admiración por Hande y por su trabajo, reconociendo su talento y su crecimiento profesional. Ha valorado el impacto de Love is in the air en sus vidas, recordando con cariño los momentos que vivieron juntos. Y por último, ha protegido su vida privada y la de las personas que lo rodean, demostrando su compromiso con la privacidad y el respeto. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado interesante, útil y sobre todo, entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Kerem. ¿Qué les pareció su actitud? ¿Qué les pareció su forma de hablar? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? ¿Creen que algún día, tal vez, haya una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan y quiero debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de dejar un me gusta o un like en este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, con todos los fans de Kerem y Hande y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Me ayudaría a seguir creciendo, a seguir creando contenido de calidad y a seguir compartiendo con ustedes mi pasión por el mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden ser felices y vivir la vida al máximo. Nos vemos.